Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast dedicado a los acuerdos de paz en Colombia. En esta ocasión profundizaremos en un capítulo trascendental del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este documento, firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, representa no solo el fin de más de 5 décadas de conflicto armado, sino también un compromiso con la transformación social, política y económica de nuestro país. En este episodio exploraremos los elementos centrales del acuerdo que buscan sentar las bases de una paz verdadera y sostenible. Nos adentraremos en las diversas dimensiones que lo componen, desde la reforma rural integral, que promete transformar el campo colombiano y cerrar las históricas brechas entre lo rural y lo urbano, hasta los mecanismos de participación política que abren nuevos espacios para la democracia y la inclusión social. También hablaremos sobre los compromisos para poner fin definitivo a las hostilidades, las garantías de seguridad y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. Además, reflexionaremos sobre los esfuerzos por enfrentar el problema de las drogas ilícitas desde un enfoque de derechos humanos y salud pública, así como sobre las medidas adoptadas para resarcir a las víctimas colocando sus derechos en el centro de este histórico acuerdo. Soy Carol Reyes y junto a mí se encuentran Johan Prada, Sara Díaz, Edwin Puyen y María López, quienes estarán compartiendo sus ideas y reflexiones a lo largo de este episodio. En conjunto recorreremos los compromisos, desafíos y promesas contenidas en este pacto que busca transformar las estructuras sociales y cerrar las heridas abiertas por décadas de violencia. A través de estas conversaciones queremos invitarles no solo a comprender el alcance del acuerdo final, sino también a reflexionar sobre su importancia para el presente y el futuro de Colombia. Hablaremos de las esperanzas que depositaron las comunidades más afectadas por el conflicto en este proceso, así como de las resistencias y obstáculos que han surgido en su implementación. Nuestro objetivo es que, al terminar este episodio, puedan tener una visión integral de lo que implica construir una paz estable y duradera en nuestro país, con su complejidad, diversidad y riqueza. Este capítulo también será una oportunidad para examinar cómo el acuerdo aborda temas fundamentales como la equidad, la inclusión y el reconocimiento de las diferencias. Profundizaremos en los enfoques de género, territorial y étnico que atraviesan el texto, así como en las garantías para que todos los sectores de la sociedad puedan participar en la construcción de la paz. En palabras de quienes lo firmaron, este acuerdo no es solo un compromiso político, sino una oportunidad histórica para saldar deudas con el pasado y construir un futuro más justo. Así que prepárense para un recorrido por las promesas y realidades de los acuerdos de paz, por las historias de quienes han puesto su esperanza en ellos y por los retos que aún enfrentamos como sociedad para lograr que estas palabras se conviertan en hechos. En este espacio buscamos ir más allá de los titulares y explorar los matices de un proceso que, a pesar de sus dificultades, sigue siendo un hito en la historia reciente de Colombia. Bienvenidos. Iniciaremos con el primer acuerdo titulado, abro comillas, hacia un campo colombiano, reforma rural integral, cierro comillas. Para este primer análisis realizaremos un resumen, luego mencionaremos los elementos claves, seguido los principios, continuando con los desafíos y cerrando con una opinión personal. Entonces, empecemos. Primer punto, resumen del contenido. La reforma rural integral forma parte esencial del acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Tiene como objetivo transformar profundamente la realidad del campo colombiano, abordando problemas estructurales que han alimentado el conflicto armado. Entre los aspectos centrales destacan redistribución de la tierra, es decir, que a través del Fondo de Tierra se busca democratizar el acceso y garantizar la formalización de la propiedad, priorizando campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, comunidades indígenas, afrodescendientes y otras poblaciones vulnerables. Otro punto es el bienestar social y económico.
Es decir, que la reforma incluye medidas para proveer infraestructura, educación, salud, nutrición y asistencia técnica, asegurando el desarrollo integral de las zonas rurales. El siguiente ítem es la perspectiva de género. Se reconocen las desigualdades históricas que afectan a las mujeres rurales, promoviendo su acceso a tierras, proyectos productivos y oportunidades de desarrollo. El siguiente punto es el reconocimiento de diversidades. La política tiene un enfoque territorial, diferencial y de sostenibilidad socioambiental, adaptado a las particularidades de cada región. Y el último ítem es el apoyo a la economía campesina. Aquí se resalta el papel de la economía familiar y comunitaria como el motor del desarrollo rural. El segundo punto son los elementos clave y relevantes del acuerdo. Primero, Fondo de Tierras. Constituye la piedra angular de la RRI, proveerá 3 millones de hectáreas en sus primeros 12 años mediante diversas fuentes: extinción judicial de dominio, recuperación de baldíos, tierras inexplotadas, entre otras. El segundo ítem es la regularización de la propiedad. Se busca eliminar la ilegalidad en la posesión y garantizar los derechos legítimos sobre la tierra, evitando conflictos futuros. Tercer ítem, participación comunitaria. Promueve espacios participativos para que las comunidades rurales incidan en la planeación y ejecución de los programas de desarrollo. Y cuarto ítem son los planes de desarrollo territorial, que aquí se habla sobre implementar programas que integren las necesidades económicas, sociales y culturales de las regiones más afectadas por el conflicto, la pobreza y el abandono estatal. La tercera temática son los principios rectores del acuerdo, que son: primero, transformación estructural con equidad y democracia; segundo, desarrollo integral del campo equilibrando diferentes formas de producción; tercero, priorización de las poblaciones más vulnerables y afectadas por el conflicto; cuarto, inclusión y enfoque diferencial con perspectiva de género; quinto, garantía de sostenibilidad ambiental y social. Y retomando, tenemos el cuarto punto, que son los retos y desafíos identificados. Aunque las intenciones del acuerdo son ambiciosas y transformadoras, enfrenta varios desafíos, que son: primer ítem, implementación efectiva, es decir, la capacidad del Estado para cumplir con las metas establecidas, como la formalización de tierras y la provisión de bienes públicos. Esto será crucial. Segundo ítem, participación y transparencia. Es fundamental garantizar que los procesos participativos sean representativos y efectivos para evitar la corrupción. Tercer ítem, sostenibilidad financiera. El éxito de la RRI depende de un financiamiento adecuado y sostenido por parte del Estado. Cuarto ítem, persistencia del conflicto. Si bien la reforma aborda causas estructurales del conflicto, su implementación podría generar tensiones locales, especialmente en las áreas donde persisten los grupos armados ilegalmente. Si el siguiente ítem es la reforma rural integral, donde se menciona que una de las piezas más visionarias y necesarias es colocar en el foco en las zonas rurales, buscar corregir una deuda histórica con las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, que han sido las más afectadas por el abandono estatal y la violencia. La redistribución de las tierras y el reconocimiento de los derechos de los campesinos representan un paso hacia la justicia social y la equidad. Sin embargo, la magnitud y la transformación que propone requiere no solo voluntad política, sino también un compromiso sostenido a largo plazo por parte de todas las instituciones del Estado. Uno de los aspectos que yo considero más valiosos, y aquí ya entra mi opinión personal, es la inclusión de una perspectiva de género, que no solo reconoce las desigualdades históricas que afectan a las mujeres, sino que también les otorga un rol protagónico en el desarrollo del campo. Esto es especialmente significativo en un país donde las mujeres han enfrentado múltiples formas de violencia y exclusión. A pesar de su potencial, me preocupa la capacidad real del Estado para implementar estos cambios en un contexto de limitada gobernabilidad en las zonas rurales. Además, las resistencias de ciertos sectores económicos y políticos que se benefician del actual modelo de concentración de tierras
es muy posible que obstaculice el proceso de la reforma. En conclusión, la RRI es un proyecto transformador que tiene el potencial de cambiar profundamente la estructura social y económica del cambio colombiano. Su éxito no solo significará la reducción de las desigualdades históricas, sino también una oportunidad única para consolidar una paz duradera y construir una sociedad más justa e incluyente. Sin embargo, el camino hacia su implementación será largo y estará lleno de retos que deberán ser enfrentados con decisión, transparencia y compromiso colectivo. A continuación, le doy paso a mis compañeros para seguir tratando los siguientes acuerdos. Ahora abordaremos uno de los temas más cruciales para la paz duradera en Colombia: la participación política de todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo garantizan las reformas del acuerdo final que las voces de las víctimas, los pueblos indígenas, las mujeres, los afros y otros grupos históricamente marginados sean escuchadas? Hoy exploramos las medidas del acuerdo que buscan democratizar la política colombiana, asegurando que los beneficios de la paz lleguen a todos. Para entender la importancia de estas reformas, es fundamental hacer un breve repaso de la historia política de Colombia. Durante muchos años, gran parte de la población fue excluida de los espacios de poder. Las comunidades más afectadas por el conflicto armado, como los campesinos, las poblaciones indígenas y afrocolombianas, así también como las mujeres, no tuvieron una representación efectiva en el Congreso y mucho menos en otros órganos del poder político. Esta falta de inclusión es una de las razones por las cuales el conflicto se perpetuó por más de 50 años. Sin una representación legítima, las soluciones políticas y las demandas de estas comunidades fueron ignoradas. Por ejemplo, las guerrillas nacieron en territorios donde el Estado no llegaba y se alzaron en armas en defensa de derechos sociales y políticos que nunca fueron escuchados. El acuerdo final de paz busca corregir esta historia de exclusión, creando mecanismos que permitan una participación real y efectiva en la vida política de Colombia. Uno de los principales pilares del acuerdo final de paz es la promoción de una participación política democrática y pluralista. La paz no solo se logra mediante la firma de acuerdos, sino también a través de la inclusión activa de todos los sectores sociales en el proceso político. En este sentido, el acuerdo establece reformas importantes en el sistema electoral y promueve la participación de grupos históricamente marginados. Entre estas reformas destacan la creación de la Misión Electoral Especial, una iniciativa que busca modificar el sistema electoral colombiano para hacerlo más justo y accesible, con un enfoque especial en las regiones más afectadas por el conflicto. Esta misión se encarga de revisar y proponer cambios en las reglas electorales para garantizar una representación equitativa y evitar que el sistema continúe siendo excluyente. Pero, ¿qué implica esto en la práctica realmente? Se propone, por ejemplo, la creación de circunscripciones especiales para asegurar que las zonas más golpeadas por el conflicto tengan una representación directa en el Congreso. Este tipo de reformas busca descentralizar el poder político que históricamente estuvo en manos de unos pocos. Uno de los aspectos más innovadores y representativos del acuerdo son las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz. Estas circunscripciones están diseñadas para permitir que las comunidades más afectadas por la violencia y el conflicto armado puedan elegir directamente a sus representantes en el Congreso. ¿Qué significa esto?
Significa que las regiones como el norte de Cauca, el Catatumbo y el Chocó, que han sido históricamente excluidas de las decisiones políticas y sociales, ahora tendrán un espacio para ser escuchadas. Estas circunscripciones permiten que las personas de las comunidades más afectadas por el conflicto puedan elegir a candidatos que vivan en sus territorios y entiendan sus realidades. No solo se trata de una reforma electoral, sino de un acto de reparación histórica para estas poblaciones. Sin embargo, estas circunscripciones no son permanentes, se trata de una medida transitoria que se mantendrá durante los próximos 10 años, lo que permite que estas comunidades puedan ser representadas mientras se fortalece su presencia política en otras instancias. En un país donde las mujeres han sido sistemáticamente excluidas de los espacios de poder, el Acuerdo Final de Paz reconoce la necesidad urgente de garantizar la inclusión de las mujeres en todos los aspectos de la vida política y social. Uno de los compromisos más destacados del acuerdo es la paridad de género en el Congreso, lo que significa que deben existir candidaturas tanto masculinas como femeninas en igualdad de condiciones sin discriminación. Además de esto, se incluyen medidas afirmativas que promueven la participación activa de las mujeres en el proceso de paz, no solo como víctimas, sino también como protagonistas de la reconstrucción política del país. Es importante señalar que las mujeres en Colombia han sido víctimas directas del conflicto armado y han jugado un papel fundamental en los procesos de reconciliación y construcción de paz a nivel local. La inclusión de las mujeres no solo es una cuestión de justicia, sino también de garantizar una democracia más completa y equitativa. En palabras simples, una democracia donde las mujeres no solo sean votantes, sino también líderes y tomadoras de decisiones. Otro de los grupos que históricamente ha sido excluido de los espacios de poder son los pueblos indígenas y afrocolombianos. Estos grupos han sido víctimas de desplazamientos forzados, despojo de tierras y violencia sistemática. El acuerdo reconoce que estas comunidades no solo fueron víctimas del conflicto, sino que también son actores fundamentales en la construcción de paz. Por ello, se han incluido en la creación de circunscripciones especiales para pueblos indígenas y afrocolombianos, lo que les permite tener una representación directa en el Congreso. Esto es un paso vital para corregir siglos y siglos de discriminación, marginación y así asegurar que sus voces sean escuchadas en las decisiones políticas del país. Además de la representación política, el acuerdo promueve la reparación colectiva para estas comunidades, apoyando proyectos de desarrollo en sus territorios y garantizando sus derechos territoriales. Finalmente, el Acuerdo Final de Paz también hace un énfasis especial en la transformación cultural y educativa. Es cierto que para lograr una paz verdadera necesitamos más que reformas políticas e institucionales. También es necesario transformar nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos como sociedad. Para esto se implementarán programas educativos que promuevan el respeto por los derechos humanos, la tolerancia y el diálogo intercultural. Esto es esencial para evitar que las futuras generaciones repitan los errores del pasado y que el país pueda consolidar una paz duradera. La cultura democrática debe ser entendida no solo como un valor político, sino como una forma de vida en la que todos los ciudadanos, sin importar su origen, raza o género, participen activamente en el proceso de toma de decisiones. Al mirar todo lo que se ha discutido, es claro que
por lo menos en este artículo, el acuerdo final de paz busca más que una solución política a un conflicto armado. El acuerdo es un intento por reconstruir la democracia en Colombia, asegurando que todos los sectores, especialmente los más excluidos, puedan tener un papel activo en la política del país. El hecho de que ahora existan medidas para garantizar la participación de los grupos históricamente excluidos refleja una verdadera voluntad de transformar la democracia colombiana. No basta con poner fin al conflicto armado, sino que es necesario reconstruir las bases de la democracia de manera inclusiva. La paz no solo es un acuerdo firmado, es una construcción colectiva. Para que la paz sea efectiva, cada colombiano debe sentir que tiene un lugar en la toma de decisiones. En ese sentido, la participación inclusiva es fundamental para este proceso y el éxito y sostenibilidad de este a largo plazo. Finalizando con el análisis de este artículo, se puede ver que la paz en Colombia va más allá de la firma de un simple papel. Se trata de una transformación desde adentro, desde su pueblo, desde el origen y cómo se puede percibir lo que cada ciudadano, sin importar su origen, tiene para desempeñar, que es válido sin importar qué raza, qué género o simplemente qué locación se encuentra en su corazón. Debe considerarse un poco más, pero sobre todo debe entenderse de dónde viene todo este problema y considerar los acuerdos, el perdón y las bases que se pueden fundar en este presente para un futuro más próspero. Bienvenidos a esta sección del podcast. ¿Qué significa realmente poner fin a un conflicto de más de 50 años? No solo se trata de dejar las armas, sino de transformar profundamente las estructuras sociales, económicas y políticas de un país. En esta sección de nuestro podcast nos adentraremos en dos de los puntos claves del acuerdo final de paz. El punto 3, que se denomina el fin del conflicto, y el punto 4, titulado Solución al problema de las drogas ilícitas. Estos puntos no solo marcan el cierre de un ciclo de violencia, también trazan el camino hacia una nueva Colombia, donde la paz no sea solo un sueño o algo inalcanzable, sino que sea una realidad. Hablaremos de cómo la desmovilización de las FARC y la erradicación de cultivos ilícitos no son solo medidas de seguridad y ya, sino elementos vitales para la reconstrucción de nuestro tejido social y económico. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Y lo más importante, lo que nos trae a la reunión de esta clase. ¿Qué papel podemos jugar los profesionales de distintas áreas, que para mi caso es la ingeniería catastral y geodesia, en este proceso de transformación? Quédense con nosotros mientras exploraremos los detalles de estos puntos esenciales para la paz en Colombia. Punto 3. Fin del conflicto. El punto 3 del acuerdo, titulado Fin del conflicto, es uno de los más significativos y más extensos, porque se refiere al desarme de las FARC-EP, su transformación hacia un movimiento político y las garantías de la no repetición del conflicto armado. El objetivo principal de este punto es que el grupo guerrillero deje de ser una organización armada y se convierta en un actor político legítimo en el marco de la democracia. Este proceso abarca varios aspectos. Algunos de los que mencionaremos será la desmovilización, la entrega de armas, la reincorporación a la vida civil y la garantía de no repetición de la violencia. Empezaremos por hablar sobre el desarme y el cese de hostilidades. El desarme de las FARC fue uno de los puntos más simbólicos y significativos en este acuerdo, pues de acuerdo con la misión de las Naciones Unidas en Colombia, esta guerrilla entregó más de 7.000 armas. Esta misión se encargó de verificar y destruir las armas y esta desmovilización fue gradual y se realizó en varias zonas veredales transitorias de normalización.
zonas en donde los combatientes fueron agrupados y comenzaron su proceso de reincorporación a la vida civil. Además de esta entrega de armas, el acuerdo también incluyó un cese definitivo de hostilidades entre las FARC y la fuerza pública. Esto implicó el fin de los ataques armados, las emboscadas, secuestros y todas esas prácticas violentas de las que hemos hablado a través de esta asignatura. A partir de este acuerdo, se implementaron monitoreos y verificaciones para garantizar el cumplimiento de este cese de hostilidades. Por otra parte, está la reincorporación de los combatientes, uno de los puntos más álgidos porque se ha podido evidenciar en las noticias que esto no ha sido un proceso tan fácil, no es tan fácil como plasmarlo en el papel. Este proceso buscaba garantizar que los excombatientes pudieran reinsertarse en la vida civil de manera exitosa, que accedieran a empleo, educación, salud y proyectos productivos. El gobierno, junto con la Comisión de Reincorporación, organizó actividades como la capacitación laboral y asesoría para el desarrollo de proyectos productivos, buscando que los excombatientes pudieran generar ingresos lícitos y no dependieran de estas economías ilegales. Algo muy difícil, pues es difícil controlar a tantas personas y lo que hacen en su día a día. Hablando sobre las garantías de no repetición, estas involucran la creación de mecanismos que aseguran que no se repitan estos patrones de violencia que llevaron a décadas de conflicto. Para esto, se establecieron comisiones de verdad, reparación a las víctimas y judicialización de todos los crímenes cometidos por ambos actores, las guerrillas y la fuerza pública, con el fin de garantizar que los responsables de estas violaciones a los derechos humanos fueran juzgados. Estas medidas son un símbolo de reconciliación y de creación de una sociedad en la que los actores violentos sean transformados en actores políticos pacíficos. Además, también se buscó fortalecer la justicia en Colombia para que tuviera la capacidad de manejar los procesos judiciales relacionados con el conflicto, garantizando que no hubiera impunidad. Uno de los puntos más importantes, los mecanismos de verificación, porque es lo que nos permite saber qué tanto está avanzando este acuerdo. Esto es crucial para el cumplimiento del cese de hostilidades y el desarme. La misión de las Naciones Unidas y el Comité de Monitoreo y Verificación fueron los encargados de supervisar que se cumpliera lo acordado. Además, el sistema penal acusatorio se encargó de juzgar a los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto. Esto con el fin de garantizar justicia sin que fuera un proceso punitivo, sino restaurador y orientado a la reparación de las víctimas. Este punto es clave, hablando del punto 3, para garantizar que las armas dejen de ser el principal medio para resolver disputas en Colombia. La transición de un conflicto armado a una era de resolución pacífica de los problemas debe ser respaldada por todos los sectores de la sociedad, algo muy difícil y que hoy en día no vemos, desde el gobierno hasta las comunidades afectadas. Por otra parte, hablaremos sobre el punto 4 del Acuerdo Final de Paz, que se denomina Solución al problema de las ilícitas y se centra en una de las problemáticas más complejas que alimentaron el conflicto armado durante más de 5 décadas, el narcotráfico, algo que nos ha marcado a todos los colombianos. A través de este punto, el acuerdo propone una solución integral y de largo plazo al problema de las drogas ilícitas, que no solo está relacionado con la producción de cultivos, porque eso es una cadena de producción como en la economía, sino también con la comercialización, el consumo y las redes de tráfico de drogas. Este punto busca desmantelar las economías ilegales que financian tanto a los grupos armados como a las organizaciones criminales, al tiempo que proporciona alternativas sostenibles para las comunidades que históricamente han dependido de estos cultivos para su subsistencia. Hablando sobre la erradicación voluntaria y sustitución de cultivos, esta es una de las estrategias centrales en este punto, pues
teniendo en cuenta que la coca ha sido la base de producción de la cocaína. Este acuerdo establece que las comunidades rurales en las que se cultivan estos productos deben ser incentivadas a reemplazar los cultivos ilegales por cultivos lícitos que ofrezcan una fuente de ingresos sustentable y más beneficiosa para su desarrollo, que no nos perjudique como sociedad. A través de programas de sustitución de cultivos ilícitos, se busca ofrecer a los campesinos alternativas agrícolas legales, como el cultivo de productos como café, cacao, frutas o el desarrollo también de proyectos agroindustriales. Para esto se destinan recursos económicos y técnicos para que las comunidades puedan realizar su transición sin perder su fuente de sustento. Por otra parte, hablando sobre el desarrollo alternativo y asistencia social, el acuerdo promueve un desarrollo alternativo en las regiones afectadas por el narcotráfico. Esto implica la mejora de infraestructura en general, sobre todo en las zonas rurales, incluyendo la construcción de carreteras, puentes, acceso a servicios básicos como son la salud y la educación, y la creación de centros de bienestar social para las comunidades. Esto lo que busca es cambiar las condiciones de la vida en las zonas rurales, reduciendo esa brecha tan grande de desigualdad que se ha visto históricamente. También es importante hablar sobre el desmantelamiento de redes de narcotráfico, porque el acuerdo también establece una serie de medidas para atacar estas redes que operan en el país. Aunque la erradicación de cultivos es crucial, no es suficiente sin un control efectivo sobre las redes de tráfico que manejan la producción y distribución de esta droga a nivel nacional e internacional. Para ello, se propuso un plan de lucha contra el crimen organizado, incluyendo fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la cooperación internacional con países que tienen en sus datos consumidores de droga. Una parte importante es la prevención del consumo y el enfoque en la salud pública. El acuerdo también aborda esta parte, pues no solo se trata de combatir la oferta, sino también de reducir la demanda interna de sustancias ilícitas. Para ello, se estableció un Plan Nacional de Prevención de Consumo de Drogas, con un enfoque integral de salud pública y rehabilitación de consumidores. Este enfoque incluyó programas educativos en colegios, comunidades, enfocados en la prevención del consumo, así como en los centros de tratamiento y rehabilitación para aquellos que ya sufren de adicción. También es válido resaltar que la reforma rural integral, lo que se refiere al punto 1, y la solución al problema de drogas ilícitas, mi punto 4 del que estoy hablando, están profundamente interconectados, ya que ambos buscan transformar las condiciones de la vida de las comunidades rurales que históricamente han sido marginadas y afectadas por el narcotráfico. La reforma agraria busca garantizar el acceso a tierra y a condiciones productivas sostenibles, mientras que la solución a las drogas ilícitas plantea alternativas agrícolas lícitas para campesinos que tradicionalmente han dependido de cultivos ilegales como la coca. Ahora, me gustaría cerrar este episodio con una reflexión personal sobre cómo, desde mi profesión como ingeniera catastral y geodesta, podría contribuir al cumplimiento de estos acuerdos y al desarrollo de una paz en Colombia. Uno de los puntos clave del acuerdo final de paz, como ya lo mencioné, es la reforma rural integral, la cual busca la distribución equitativa de tierras y la creación de un campo más productivo y sostenible. Aquí es donde la ingeniería juega un papel fundamental. Como profesionales en esta área, nuestra labor solo no se limita al levantamiento y al registro de la información sobre tierras y territorios. También debemos ser agentes de cambio en la promoción de un uso responsable y justo del suelo, ayudando a establecer una estructura catastral que permita una asignación justa de tierras, promoción de la transparencia en el uso del suelo y apoyo en la planificación del desarrollo rural. La ingeniería catastral, con su enfoque técnico y preciso, es una herramienta esencial para construir una paz estructural que no solo se quede en una firma de acuerdo, sino que también se refleje en una transformación tangible de las comunidades y el territorio. Y con esto llegamos al fin de este episodio. Gracias por acompañarme en esta sección y por interesarse en comprender los detalles de este acuerdo. Ahora vamos a profundizar en uno de los pilares más significativos del Acuerdo Final de Paz en Colombia, el punto 5, dedicado a las víctimas del conflicto.
En este punto no solo se reconoce el sufrimiento de millones de personas, sino que también plantea soluciones transformadoras para garantizar sus derechos y sentar las bases de una paz duradera. El conflicto armado dejó una herida profunda en nuestra historia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 8 millones de personas han sido registradas como víctimas. Son desplazados, desaparecidos, asesinados, pero también son comunidades enteras, mujeres, niños y niñas, personas que han visto vulnerados sus derechos. Hoy, en este podcast, exploraremos cómo el punto 5 busca dignificar esas vidas, reconstruir el tejido social y promover la reconciliación. El acuerdo sobre las víctimas es claro. Las víctimas son el centro de todo. Esto se refleja en una declaración de principios firmada por ambas partes en el año 2014. Estos principios incluyen el reconocimiento de las víctimas, pues no se trata solo de contar las historias de dolor, sino de reconocerlas como ciudadanos con derechos. El reconocimiento de responsabilidades. Todos los actores deben asumir su papel en las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. No habrá intercambios de impunidades. Verdad y memoria. Esclarecer lo ocurrido es esencial para que las víctimas puedan sanar y para que la sociedad entienda las causas y las consecuencias del conflicto y se apersonen de él. Participación de las víctimas. Más de 3.000 víctimas participaron directamente en este proceso llevando sus testimonios y propuestas. Y por último, la garantía de no repetición. Aquí radica la promesa de transformar las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto para que nadie más en Colombia tenga que vivir este sufrimiento. Estos principios nos recuerdan que la paz no es solo el silencio de las armas, sino también la restauración de derechos y la reconciliación social. Ahora vamos a ahondar en cómo se va a lograr que se cumplan estos acuerdos. Para esto se creó un mecanismo innovador llamado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual combina herramientas judiciales y extrajudiciales para garantizar que efectivamente se realice el cumplimiento de estos acuerdos y las víctimas reciban lo que merecen. Este está compuesto primeramente por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este es un órgano extrajudicial y de carácter temporal. Está diseñado para investigar lo ocurrido durante el conflicto. Su propósito es esclarecedor. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo evitamos que se repita? Además, tiene un enfoque diferencial poniendo especial atención en cómo el conflicto afectó a mujeres, niños, comunidades étnicas y demás grupos vulnerables. Como segundo mecanismo, tenemos la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Una de las heridas más dolorosas del conflicto son los desaparecidos. Es por esto que esta unidad tiene un enfoque humanitario, trabaja para localizar e identificar a las personas desaparecidas y en el caso que se requiera entregar sus restos a las familias. Ahora, como tercer mecanismo, tenemos uno de los más conocidos, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Este es el componente judicial del sistema. Investiga, juzga y sanciona las violaciones más graves al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos cometidas durante el conflicto. Lo que la diferencia es su énfasis en sanciones restaurativas. Estos buscan reparar el daño causado y garantizar que los responsables asuman un papel en la construcción de la paz. Además, tenemos como cuarto mecanismo las medidas de reparación integral. Aquí se incluyen indemnizaciones, rehabilitación y actos simbólicos. Esto como la reconstrucción de escuelas y hospitales en comunidades afectadas. También se promueve la restitución de tierras y la transformación de territorios afectados por el conflicto. Como último mecanismo, tenemos las garantías de no repetición. Estas aseguran que las reformas estructurales como la redistribución de tierras y el fortalecimiento de la democracia sean implementadas. El sistema no solo aborda el pasado, sino que construye un puente hacia el futuro, como lo expliqué con cada mecanismo. Ya habiendo hablado de los acuerdos y de los mecanismos por los cuales se pretenden cumplir estos acuerdos, hay que resaltar unos temas a tener en cuenta, y es la importancia de enfocarse en la seguridad tanto de los líderes sociales como de los defensores de derechos humanos, puesto que implícito en un acuerdo de paz está la verdad, y esta verdad no les conviene a todas las personas.
También la resistencia política y social. Algunos sectores de la sociedad y el Estado han mostrado desconfianza hacia el sistema que se ha planteado, especialmente lo relacionado con la JEP. A mi opinión personal, quizás no se hablaría de una desconfianza, sino más bien partiendo desde el desconocimiento. Las personas han sacado conclusiones sin haber leído los documentos, sin haberse involucrado, y quizás es allí donde hay que reforzar un poco, en el involucrar a las personas para que el escepticismo se vuelva confianza. Finalmente, me gustaría resaltar una reflexión clave. Este proceso no es solo del Estado o de las víctimas, es de todos los colombianos. Cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción de paz, ya sea promoviendo el respeto, defendiendo los derechos humanos o simplemente educándonos sobre lo sucedido para que no se vuelva a repetir. El camino es largo y lleno de retos, pero si mantenemos el compromiso colectivo, se logrará construir un país donde la paz no sea un ideal, sino una realidad y parte de nuestra cotidianidad. En Colombia, la tierra ha sido uno de los principales detonantes del conflicto armado, desde la desigualdad en su distribución hasta los conflictos por la tenencia. Entonces, ¿qué papel jugamos los ingenieros catastrales y geodestas en resolver estos conflictos? Nuestro trabajo está directamente vinculado con la formalización de la tierra, la planeación territorial y, lo más importante, con garantizar que quienes la habitan tengan seguridad jurídica y oportunidades para su desarrollo. Por ejemplo, en nuestra vida profesional, algo que nos involucra directamente en el proceso de paz es el ordenamiento social de la propiedad rural. Este proceso no solo busca regularizar la tenencia de la tierra, sino que también se convierte en una herramienta para reducir conflictos, empoderar comunidades rurales y fomentar la equidad. Por ejemplo, cuando se otorgan títulos de propiedad, se da a los campesinos la tranquilidad de que nadie les quitará sus tierras. Además, se les abre la posibilidad de acceder a créditos y programas estatales, lo cual no solo mejora su calidad de vida, sino que también les permite invertir en su futuro, lo cual es fundamental para construir una paz duradera. Un ejemplo muy ilustrativo de cómo estamos involucrados los ingenieros catastrales y geodestas en el proceso de paz es el proyecto piloto en Oveja Sucre. Oveja Sucre fue uno de los escenarios del conflicto armado en los Montes de María, y como ya es conocido, una región marcada por masacres, desplazamientos forzados y control territorial de grupos armados. Durante 1980 y 1990, tanto las guerrillas como los paramilitares se disputaban el control de esta área estratégica. Sin embargo, hoy en día, aplicando el ordenamiento social de la propiedad rural, se hizo una intervención con un barrido catastral masivo que permitió formalizar predios para más de 2.900 familias. Estos proyectos no solo resuelven problemas de tenencia, sino que también fortalecen la confianza de las comunidades en el Estado al ser involucradas en cada parte del proceso, además de que son educadas en procesos de formalización de tierras, de tenencia, de actualización catastral, para que no solamente se quede ahora mismo los logros, sino que se puedan perpetuar a lo largo del tiempo. Como futuros profesionales tenemos la responsabilidad de entender que en cada predio se desarrolla una historia y una vida. Sin equidad en el acceso a la tierra no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay paz, porque en un país como Colombia la paz no es solo un ideal, es un compromiso que se construye desde cada disciplina. En este momento vamos a hablar del último punto del acuerdo de paz, el cual tiene por nombre implementación, verificación y refrendación, en el cual el Gobierno Nacional y la FARC-EP acordaron la creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del 26 de agosto de 2012. Este acuerdo está desglosado en varios apartados, los cuales vamos a ir repasando, pero primero vamos a hablar sobre los principios generales por los cuales se orienta este acuerdo, siendo los más importantes el respeto a la igualdad y no discriminación, respeto a la diversidad de cultos, integración territorial, inclusión social, fortalecimiento y articulación institucional, profundización de la democracia, transparencia, control social y lucha contra la corrupción. Como primer aspecto, vamos a revisar los mecanismos de implementación y verificación. En este apartado
se establece que al día siguiente de la firma del acuerdo se creará la Comisión de Seguimiento e Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final, cuya duración podrá ser de hasta 10 años, que puede tener una prórroga si así lo deciden los internos de la comisión. Esta comisión estará conformada por 3 representantes del Gobierno Nacional y 3 representantes de las FARC-EP. El objetivo principal de la comisión será el seguimiento a los componentes del acuerdo y verificar su debido cumplimiento, además de la resolución de diferentes tipos de conflictos que puedan surgir respecto a la interpretación de alguno de los acuerdos por parte de las partes involucradas. Una vez realizado la firma del acuerdo final, la Comisión discutirá y aprobará un plan marco para la implementación de los acuerdos, con el fin de garantizar el cumplimiento de todo lo acordado. Este plan tendrá una vigencia de 10 años y será presentado al Gobierno Nacional dentro de los 4 meses siguientes a la constitución de la Comisión. Respecto a este apartado, el Gobierno Nacional se compromete a la creación de un sistema integrado de información y a garantizar la transparencia en la implementación del acuerdo final. Siguiendo con lo establecido en el acuerdo final, el Gobierno Nacional tramitará de los siguientes proyectos normativos de forma prioritaria, los cuales son la Ley de Amnistía y el Legislativo de Incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz a la Constitución Política, creación de la Unidad de Investigación y el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, acto legislativo y organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado, Ley de Tratamiento Penal diferenciado para los delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito de campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales. Reforma constitucional y legal sobre las garantías de participación para el nuevo movimiento político por parte de las FARC-EP y suspensión de órdenes de captura para integrantes de la FARC-EP o colaboradores de dicha organización. En este acuerdo también se da un énfasis a los pueblos étnicos, dedicándoles un apartado denominado Capítulo Étnico, en donde se reconocen que los pueblos étnicos han contribuido al progreso, al desarrollo económico y social del país, y también que han sufrido condiciones históricas de injusticia y han sido afectados gravemente por el conflicto armado, por lo cual se deben dar garantías para propiciar el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos, para lo cual se seguirán los principios de libre determinación, participación, la consulta y el consentimiento libre e informado a su identidad e integridad social, económica y cultural, reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad. Las garantías incidirán en la reforma rural integrada, la cual incluye el acceso a tierras, junto con el Fondo de Tierras y los programas de desarrollo de enfoque territorial. También se garantizaría la plena y efectiva participación de los representantes de autoridades étnicas en las diferentes instancias que se creen en el marco de implementación del acuerdo final. Ahora, en el tercer apartado de este acuerdo, vamos a hablar del componente internacional de verificación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del acuerdo final, en donde el gobierno y las FARC-EP, con el fin de comprobar el estado y avances de la implementación del acuerdo, designarán a 2 personas de representatividad internacional, una por parte del gobierno nacional y otra por parte de las FARC-EP, como aquellos que encabezarán este mecanismo de verificación. Este mecanismo se encargará, con base en la objetividad, transparencia y enfoque intersectorial e integral, de verificar el cumplimiento del acuerdo final, dando sus observaciones y sugerencias a la Comisión.
En el apartado 4 se habla de un componente de acompañamiento internacional. Este componente básicamente se entiende como el apoyo directo o indirecto por parte de organizaciones, países y agencias, las cuales también ejecutarán y monitorearán la implementación del acuerdo, acogiendo sus decisiones al principio de soberanía. Tanto las FARC-EP como el Gobierno Nacional han definido una serie de entidades y países a las cuales se les solicitará acompañamiento para la implementación de cada uno de los puntos que conforman el acuerdo final, entre los que se puede destacar algunos, como lo son Suiza, Suecia, Estados Unidos, la Unión Europea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, el ICMP, la ONU Mujeres y la UNESCO. En el quinto apartado, con el objetivo de dar a conocer los contenidos del acuerdo final y la evolución de su implementación, se mencionan algunas herramientas que ayudarán en su divulgación y comunicación, como lo serían 20 emisoras en FM de interés público en las zonas más afectadas por el conflicto, definidas por parte de la Comisión de Seguimiento. También se hace mención de espacios en la televisión institucional e inclusive el uso de estrategias de difusión en las redes sociales. Como último apartado de este sexto acuerdo, se habla sobre la refrendación, en donde se menciona que el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera debe ser objeto de refrendación, la cual podrá ser efectuada a través o mediante la participación ciudadana, como plebiscito, iniciativa legislativa, consulta, cabildo abierto, entre otros, en el cual, de acuerdo a la decisión de los colombianos, se definirá si el acuerdo final se implementa o no. Ahora, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre yo, como futuro profesional en ingeniería de sistemas, puedo aportar al cumplimiento del acuerdo, desde un enfoque que no solo pueda interferir en mi persona, sino en un alcance todavía más grande. Y tal enfoque se basa en la difusión de la información. ¿Cómo puede ser esto? A lo largo de la carrera he aprendido sobre los avances que se han tenido en materia de información y telecomunicaciones, los cuales han llegado a un gran porcentaje del mundo y han sido una fuente bastante grande para transmitir y comunicar ideas, siendo uno de los principales estandartes las redes sociales, de las cuales inclusive en el mismo acuerdo final se detallan como una fuente importante de comunicación y divulgación. Así que, por tales motivos, me parece bastante idóneo el hecho de poder transmitir a las personas los acuerdos y que entre todos pueden compartir la información sobre el avance y cumplimiento del acuerdo final, siempre priorizando una visión crítica y objetiva que busque asegurar el cumplimiento de este acuerdo que ha sido avalado por el pueblo colombiano.